Vamos. Buenas tardes, amigos de Contraargumento. Hola, Alfonso Bravo. Hola, Lionel, buenas tardes. Buenas tardes a todos nuestros seguidores. Muy bien, vamos a trabajar hoy diferentes temas sobre el análisis de lo que pasa en el Estado de México. Vamos a iniciar con un tema que es, pues dijéramos, caliente, que fue lo relativo a la emboscada que hubo hace unos días en el sur del Estado de México, concretamente en el municipio de Coatepec, Carinas. Vamos a ver primero una nota y un video, si me permite, don Alfonso, que tiene que ver con este tema. Claro que sí, Lionel. Como cártel en sí, sino grupos delictivos separados de estos cárteles. Entonces, 4 carteles se disputan en el Estado de México el terreno que portó Sedena. lo que se revisó el día de hoy aquí en el Estado de México, aquí vemos en la gráfica la actividad delincuencial, los grupos Cártel Jalisco Nueva Generación, Guerreros Unidos, Caballeros Templarios y La Familia. Aquí en La Familia ustedes ven en color anaranjado la presencia en la parte sur principalmente, en donde están operando los Caballeros Templarios en la parte norte. Aquí hay una alianza entre estos dos cárteles para poder evitar que opere o que tenga influencia en la parte sur del estado Guerreros Unidos. Hace algún tiempo tenía esta parte sur del estado Guerreros Unidos. Al aliarse estos dos cárteles logran quitarle esta presencia ahí, lo mueven a esta parte en verde donde tiene una presencia Guerreros Unidos, y Cártel Jalisco Nueva Generación está en la parte de los municipios que están colindantes con el estado con la Ciudad de México, perdón. Este es lo que se analiza, la presencia de los grupos, el área donde tienen influencia, cómo interactúan, qué alianzas tienen entre ellos. Aquí podemos incrementar dos grupos diferentes más que operan en la Ciudad de México, no como cártel en sí, sino grupos delictivos separados de estos cárteles. Entonces hablaríamos en toda la zona de 6 grupos delincuenciales operando en la zona metropolitana. Así es, Lionel. No te escucho. Dice el gobierno del Estado de México que esta agresión es una afrenta contra el Estado mexicano, por lo que responderemos con toda la fuerza y con el respaldo de la ley para dar con los responsables. Una vez que esto se comenta, vale la pena recordar que en el Estado de México, cuando se cumplieron 3 años del gobierno de Alfredo del Mazo, hubo 8 cambios en el gabinete, de los cuales 2 fueron, digamos, los más importantes, que fue la entrada de don Ernesto Nemer a la Secretaría de Gobierno y de Rodrigo Miranda Celis a la Secretaría de Seguridad. Como vimos en este video, don Alfonso y quien nos escucha, el propio secretario de la Defensa Nacional ha dado cuenta de los 4 carteles que trabajan fuertemente en el Estado de México y cómo maneja él la información de la familia michoacana y los caballeros templarios que tienen, pues, operación, dijéramos así, en el sur del estado que estos días, repito, se vio, pues, en los noticieros, tristemente, por esa emboscada a los cuerpos de seguridad del Estado de México. ¿Qué opinión le merece este tema tan delicado, don Alfonso? Mira, Lionel, habría que hacer
nada más énfasis en estos temas que son los importantes. Yo te diría primero que de estos grupos delincuenciales que mencionaba el señor secretario, un tema interesante es la unión que hay entre, al parecer, el cártel de los templarios, el otro, al parecer, los Guerreros Unidos. Es todo el caso de Iguala, todo el caso del, vamos a decirlo así, al revés, del norte del estado de Guerrero, colindando con el estado de México, y su zona de gran influencia hacia Altamirano y sus límites con Michoacán, que es esta zona, y es la disputa entre el cártel de, de los templarios y el cártel del Jalisco Nueva Generación. Yo te diría que esto no es nuevo, ya lo sabíamos. Se supone que Mauricio Celis, se llama así el señor secretario, ya lo sabía. Rodrigo Martínez Celis es un experto, viene desde las áreas del CISEN, viene desde la fundación del BRIF, es decir, se supone que es un experto en seguridad. Voy a hacer una pregunta interesante. Y emboscan a una camioneta en un recorrido que dice el gobierno del estado, que era un patrullaje normal sobre la zona, pero mueren agentes del Ministerio Público. Esto es lo más relevante. Ya, los agentes del Ministerio Público no patrullan zonas, son agentes de investigación. Por lo tanto, cuando tú me dices que fue atrapada una patrulla de las fuerzas de seguridad pública del Estado, que esas fuerzas de seguridad pública del Estado en un recorrido normal son emboscadas y te das cuenta de que aparecen agentes de investigación de la Fiscalía del Estado, entonces alguien está mintiendo. Alguien está diciendo una mentira grande, porque, lo vuelvo a repetir, no es fácil entender a quién iban cuidando los patrulleros o la camioneta patrulla, las que son emboscados. Significa que iban a una investigación y que iban tras alguien. Esto es lo más importante. Y esto es inconcebible. Es inconcebible porque el secretario de Seguridad Pública no es ningún ingenuo en términos de seguridad. Es un hombre que, según su currículum, tiene una amplia experiencia en estos hechos de seguridad. Es un hombre especializado en inteligencia y, por lo tanto, no es creíble que les embosquen una patrulla y que en la patrulla lleven agentes investigadores. Pero esta es la historia del gobierno de Del Mazo, Lionel. No es si los carteles actúan en el Estado de México y si son 4, 5, 6, pon el número que quieras, sino el tema de la inseguridad constante que se ha dado en el Estado de México. El mismo caso, si no son emboscados policías en Coatepec, de repente los emboscan en Zitácuaro, en
Sinancantepec, y de repente te matan gente por la zona de Iztapa, no quieres entender el tema de Zumpahuacán pero también sucede en Ecatepec y también sucede en Nezahualcóyotl. Y eso que tenemos expertos en seguridad en estas áreas. Entonces, yo diría que el gobierno del Estado en esa área tiene un gran déficit hasta la actualidad, que implica cuando menos, negligencia y no más. Yo quisiera acotar dos informaciones. Una, según reportó el diario El País, luego hay que enterarse mejor de las cosas que pasan en México con la prensa de otros países. En este caso, El País habla de que días atrás habían existido unos operativos en Tlatlaya y que había, digamos, puesto el guante muy fuerte la autoridad sobre los narcotraficantes y que de alguna manera esto fue una reacción a eso. Eso por un lado, que tiene que ver con aquella paradoja del abrazos no balazos, ¿no? Entonces, o al parecer hubo una acción del gobierno para enfrentar a estos allí en el sur, en el caso de se dice, según el que esto es como una réplica. Eso por un lado. Y segundo, un dato sobre la inseguridad en el Estado de México. Bien decías, fíjate que hay una encuesta que se llama la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública. Se le conoce como la ENVIPE 2020. Fíjate que a nivel nacional, el municipio, perdón, donde la gente se siente más insegura es Fresnillo, Zacatecas. Pero en segundo lugar está Ecatepec, que es la más poblada. Y fíjate qué dato tan interesante. El 89.9, es decir, prácticamente el 90% de los ecatepenses, se sienten inseguros en su propia ciudad. Luego otro dato que es interesante sobre la panorámica del Estado de México. Dice la misma encuesta que en las ciudades que los ciudadanos han dicho que en su casa por lo menos han tenido un problema de inseguridad, que han sido víctimas. Y menciona al primero a Iztapalapa, que se entiende por la situación que hay ahí. En segundo lugar a Tizapán de Zaragoza. Tercer lugar a la delegación de Tláhuac. Y la cuarta, Cuautitlán Izcalli. Es decir, la inseguridad está latente en las mismas ciudades. Y si le preguntan a los ciudadanos, oiga, ¿y dónde se siente más seguro? Donde más seguro se sienten es en su casa, pero, dato interesante, el 22% de la gente, incluso en su propia casa, se siente inseguro en el Estado de México. ¿Qué concluyo con esto? Es un problema grande, como tú dices, y hay un problema también de reacción de las bandas delincuenciales, o en este caso narcotraficantes, cuando el Estado actúa. Sí, mira, voy a completar tus datos, Lionel. Un tema importante, nada más para ponderar estos datos que estás mezclando, dentro de los municipios calificados del Estado de México como más peligrosos, está Toluca. Fíjate, Toluca. La capital. Es la capital del Estado. Es donde el sistema de seguridad pública estatal y municipal ha puesto mayor énfasis. ¿Sí? Entonces, tenemos ahí un problema serio. Pero el problema será redundante, pero es escalable. Con la desaparición del Fondo para la Seguridad, fortalecimiento de la seguridad, que desaparece el gobierno federal, no solo se desaparece una rama importante de los recursos que pueden llegar a la seguridad pública, es porque no solo desaparece la capacidad de fortalecer a las fuerzas de seguridad pública, sino desaparece la capacidad de armamento y de capacitación, porque ya no hay ese fondo que los municipios recibían normalmente. Entonces, tenemos un problema serio, también generado desde la federación, al cortar los fondos
para la capacitación y el fortalecimiento de los instrumentos de seguridad. Esto se va a escalar a otros niveles, pero no es disculpa del Estado, del gobierno del Estado, simple y sencillamente decir, hay un descuido también de la autoridad federal sobre el fortalecimiento de la seguridad pública en los municipios. Y lo quiere sustituir la seguridad federal, lo quiere sustituir con la Guardia Nacional. Y regresemos al caso de Coatepec Harinas, donde los primeros en tratar de reaccionar sobre esta situación es la Guardia Nacional, que no tiene una gran capacidad ni siquiera para localizar a los causantes de la emboscada, ¿no? Yo lo marcaría así porque pareciera ser que hay dos intenciones. Una parte, la inoperatividad del gobierno estatal, y otra, la intención federal de recortar los recursos a los municipios y a los estados y al mismo tiempo fortalecer las áreas centralizadas de seguridad nacional con la Guardia Nacional. Este es un tema delicado. Fíjate que ahora que nombras a la Guardia Nacional, el mismo secretario de la Defensa, en aquella conferencia de prensa que fue en Texcoco, por cierto, casualmente Texcoco siempre sale a cuento aquí, donde el secretario, que en ese tiempo era Durazo, no quería hablar de los cárteles, porque decía él que no era política de este gobierno darles como que juego. Y el presidente le dice, momento, espérenme, hoy sí, dice, hoy sí, para que vean que aquí no damos golpes, decía él al avispero. Entonces le da la palabra al secretario de la Defensa con el video que vimos, la explicación que dio. Y hay otro momento que no transmitimos donde dice, y lo saco a cuenta de lo que comentas. Dice que en el Estado de México en esos tiempos, seguramente hoy estará más o menos igual, había 48,408 elementos de seguridad en total cuidando el Estado, incluyendo a los de la Sedena, a los de la Secretaría de Marina, a los de la Guardia Nacional, a los de la Policía Estatal y obviamente a las policías municipales. Es decir, hay 48,000, cerrémoslo en 50,000, quizá ya haya un poco más, ¿no? Hay 50,000 personas dedicadas a la seguridad del Estado de México, pero seguimos siendo el Estado con mayor índice de percepción de violencia, el Estado con mayor derramamiento de sangre, y no se le ve el camino para salir adelante. Y proporcionalmente, aquí surgen tres cuestiones que se van a ir enlazando. El gobierno del señor Del Mazo hace un compromiso hacia 2019 de reestructurar todo su gabinete para eficientar el gasto público. No voy a cuestionar si el señor lo hizo bien o lo hizo mal, eso es otro tema. Parece ser que el redimensionamiento fue más cosmético que real. Este es un tema que no podemos dejar a un lado, ¿no? Y el otro tema es que el gobierno del Estado de México, siendo el de mayor población en la República, ha sido el único que no tiene disputas con el gobierno federal, ni siquiera en términos de los fondos de seguridad, que es un tema lacerante para la ciudadanía. Entonces, pareciera ser que ante la escasez de fondos, ante el recorte presupuestal que sufre el gobierno del Estado de México y ante el embate, que la única solución es la promesa de militarizar el Estado por parte de la Federación, ¿no? Esto empieza a tener caracteres preocupantes, porque incluso si va recorriendo el Estado, los lugares donde se está sentando la Guardia Nacional, que tenemos que decirlo también con mucha claridad, la Guardia Nacional no es una Guardia Nacional, sino es un
una parte de las Fuerzas Armadas. Es Con otro uniforme. el ejército, ¿no? O sea, tú puedes llamar al ejército, puedes llamar sus sectores de infantería y sus sectores de artillería, puedes hablar de los cuerpos paracaidistas y de la Fuerza Aérea, y ahora un cuerpo más, la Guardia Nacional. Y la Guardia Nacional no está operando como un órgano auxiliar, que era la misión principal, sino la Guardia Nacional está operando como si ella fuera la responsable de la seguridad pública. En esto es en donde se hacen las dos señalamientos que decías. El problema de Tlatalaya, que parece ser, es una disputa en la que entra la seguridad, yo no sé si para castigar o para mediar las rivalidades entre grupos. Y luego el despliegue que culmina en Coatepec, donde mueren funcionarios de seguridad pública en un evento de investigación, lo cual te quiere decir que el evento anterior era un evento delicado para la seguridad pública del Estado y para los carteles, ¿no? Sí, a mí me parece que el reto de la seguridad no termina atendiéndose de una manera integral, dijera yo, ¿no? Se ha hablado mucho en su momento del mando único como si fuera la única solución. El gobierno del Estado de México, como tú dices, es experto en llevársela, como dijéramos, pues de a muertito, ¿no? Para no pelearse con el gobierno federal, para estar más o menos, digamos, estable, ¿no? Esa fue la estrategia que tuvo Peña Nieto cuando Felipe Calderón era el presidente. Luego Erubiel mismo, pues ahora sí que la llevó ahí de a muertito, ¿no? No les gusta agitar las aguas porque su estrategia de ellos es esa, ¿no? Y llevársela como que aparentemente en paz. Pero quiero regresar y entrar un poquito a lo del gabinete. En aquella ocasión, cuando entra Nemer y entra el nuevo secretario, pues de algún modo con bombo y platillo se dijo que venía del CISEN y que era una gente muy inteligente, y pues no se termina de resolver. La pregunta es, esta forma de cambiar y decidir los temas del gabinete, que fueron 8, no solamente ellos, pero estos fueron los más importantes, fue también a raíz de un acuerdo político por una definición en la Cámara de Diputados para que se lograra reformar la administración pública. Y en consecuencia, esta definición pues, fue una definición política y que a lo mejor en las áreas correspondientes no ha funcionado. ¿Tú cómo ves el gabinete de Alfredo del Mazo y cómo fue aquel movimiento ajedrecístico para terminar como terminó? Me puedes hacer una pregunta rara, Lionel. Si me dices cómo lo veo transparente. Es decir, no se No lo ve, es. no se ve, no está opaco, está transparente. No lo ves en ningún lugar. No solo es problema del gabinete. Nosotros no sabríamos si existe gobernador en el Estado de México si no existieran los anuncios oficiales el fin de semana de en qué color está el semáforo. Pero mientras el señor gobernador no existe, no se siente su presencia. Yo no te digo que el señor gobernador salga todos los días en los medios, se mueva. No se siente su presencia. Y no se siente su presencia ni en el medio de la seguridad. Tenemos un problema grave, es el problema de la tala de los bosques que está sufriendo el Estado de México. Una de las áreas recortadas fue el área de lo que era la Sedagro del Estado de México, que concentró todas sus fuerzas, y ahora tenemos un problema delicado. No tenemos el control ni agrícola ni forestal. Este es un tema grave.
Pero, Sí. ¿quieres escalar un poquito más? Nada más comentar esto que dices del gabinete de Alfredo del Mazo, que no se ve ni se siente ni se oye. Yo lo sigo más o menos al gobernador en el Twitter, ¿no? En el Facebook. Y lo que es muy recurrente y a cada rato estamos en Coacalco entregando hoy la edición número tal de la tarjeta rosa. Y estamos hoy en Ameca Meca entregando la tarjeta del campo. Es lo único en lo que están, ¿no? Pero además, el que está es el gobernador, ni siquiera son los secretarios. La única voz que se llega a ver es la del gobernador del MAS. Y quiero comentar nada más un poco en términos de un poco de cotorreo, pero es realidad. Ahora que en Bolivia hubo que tomaron presa a la expresidente Janine, la oposición y la prensa decía, ¿y por qué el presidente no habla? ¿No? Y decía que era el presidente Shakiro. Y decían, ¿y por qué? Entonces recordaba la canción de Shakira, aquella que decía que ciega, sorda y sordomuda. Y decían, porque el presidente ni se ve, ni habla, ni oye, ni entiende nada, ¿no? Entonces, lo decían allá en Bolivia. Estamos aquí en un caso de un gabinete que es así. Y entonces, ¿cuál es Así la es. movilidad política aquí? Entonces, ¿cómo se ven las cosas? Mira, yo no dejaría de tomar en cuenta que sí, tú oyes hablar del salario en rosa o oyes hablar de algunas acciones, pero las acciones que está llevando el gobierno del estado no son acciones más que para acentuar en determinadas comunidades su presencia. Y entonces te vas a fijar que el gobernador hace actos de presencia en lugares para entregar espacios de convivencia o espacios eh, de recursos, pero no sientes, vuelvo a decir, el gobernador del Estado de México no se siente. Lo que sí se siente es que cada vez que hay un evento del gobierno federal cercano al Estado de México, Alfredo está en primera fila. Eso es lo que sí se siente del gobernador del Estado de México. Un gobernador que está en primera fila en los eventos federales, pero pareciera ser que está en la última fila en los eventos del Estado de México. Sí, eso es lo triste, porque ahora sí que se pegan o se suben al tren de la gran capacidad mediática del gobierno federal para poder aparecer y verse más allá de las fronteras mexiquenses, ¿no? Cuando habría un margen de acción muy interesante, si hubiera una acción importante en la zona metropolitana, digamos, ya no dijéramos Toluca, o el sur del estado, o el norte, o el oriente, si en los municipios conurbados hubiera una actuación firme y clara y decidida del gobierno del Estado de México, subirían solitos sus bonos. Pero el problema es que ni en la zona metropolitana de actuación. Es un grave problema que tenemos. El gabinete del Estado de México, pues ahora sí que vive a la sombra del gobernador y no ayuda pues a que los problemas se resuelvan, ya sean rurales, problemas urbanos, problemas económicos, problemas sociales o del campo, ¿no? Como bien decías tú. Fíjate, tres elementos. El gobernador no se siente, no se ve. Grupos de priistas incorporados a otras fuerzas políticas porque el gobernador del estado no tiene control sobre estas cosas. Y hablamos de personajes importantes. Tú debes de tener una idea de ahí. Fíjate, el señor gobernador es tan extremadamente gris que para los habitantes de esta zona y para los habitantes del Estado de México, allá por donde vives tú, hubo un evento interesante. Se inauguró la carretera Toluca-Naucalpan. Si esto no te llama, es una carretera que hace que en menos de 38 minutos estés tú en el centro de Naucalpan a través de la nueva autopista.
Y esto hace que te permitas comunicar inmediatamente con la zona de Atizapán y la zona de... Es decir, no era una carretera menor la que se estaba. Tardaron 8 años en construir la carretera, y a eso quería decir yo, que se empezó bajo el gobierno de Peña, fíjate, bajo el gobierno de el gobernador Peña, y terminan apenas a fines del año pasado. Sí, claro, pasó el gobierno de Peña, pasó el gobierno de Rubiel, ¿no? Así es. Ahora te voy a dar un dato más interesante todavía, porque esto es lo que, porque en el Estado de México ni en la Federación le hacen suficiente caso a los problemas de tenencia de la tierra y de respeto a la tenencia de la tierra. El problema de esa carretera fue que el gobierno expropió terrenos y después vino todo el pleito judicial para la liberación de los terrenos, y eso fue lo que llevó, tal como está sucediendo hoy con el México, con el tren México-Toluca. No, hombre, ¿qué pasa con 150 hectáreas que expropia no el gobierno, no la federación, sino se apropia de ellas la Secretaría de la Defensa Nacional? Y acuérdate que por la apropiación de tierras y por la disputa de tierras, se detuvo mucho el proyecto de Texcoco, y lo vivimos nosotros. Los macheteros. Claro, no solo por el problema de Atenco, sino por el problema de las tierras, la ocupación y la expropiación de tierras. Y entonces tuvo que haber toda una maniobra del gobierno de Felipe Calderón para ir rescatando y negociando las tierras que posteriormente sirvieron para el trazado del aeropuerto de Texcoco. Sin meterme en ese caso. En el caso de Santa Lucía, no tenían ni idea de qué tierras estaban expropiando y cómo las estaban expropiando. Por eso, el problema que se da en el descubrimiento de vestigios arqueológicos, en el descubrimiento de mamuts, te parecerá raro, y el desconocimiento, fíjate, tan grave, de que estabas hablando de un lago y que como era un lago, tenías un cerro que limitaba el lago. Pero no quiero hacer esto. Esto es parte del problema de la federación. El problema del Estado es las comunidades agrarias que se ven nuevamente agredidas y que empiezan a hacer movilizaciones en la zona donde se pretende construir el aeropuerto de Santa Lucía. El problema, y el gobierno del Estado callado. Habrá que decir que incluso ese tema de Santa Lucía, además de lo de los cerros y todos estos problemas, dijéramos, ya manejados por ti, traen otros temas también y que tienen que ver con las comunidades. Un aeropuerto de la magnitud que se supone va a ser trae un tema delicado, que es el tema del agua, ¿no? Y también hay un problema muy grave en los alrededores y las comunidades que están ahora sí que levantando la voz y diciendo, oigan, espérense, ¿no? También el tema ecológico importa, el tema del agua, porque no se trata de atender al aeropuerto y desatendernos a nosotros como ciudadanos. Y es un tema que también, como esto, hay omisión y se le está queriendo dejar incluso también hasta a los presidentes municipales. Es un tema grave que no se ha atendido. El tema... El tema, Lionel, el último cuerpo de agua que puedes tú llamar cuerpo de agua sobreviviente del antiguo lago de Texcoco, de los antiguos lagos que formaban la cuenca del Valle de México, es Zumpango. A unos cuantos, por decir así, a unos cuantos metros. A tiro de piedra. Está a tiro de piedra.
A tiro de piedra. A unos cuantos metros del desarrollo de Santa Lucía, o Felipe Ángeles, o como le quieras llamar, pero las comunidades agrarias de esa zona cada día se manifiestan más, sale poco en la prensa, pero cada día hay mayor inconformidad y el tema está en que ni el gobierno del estado funciona y sí el ejército cada día amenazando más a las comunidades. No, además del tema, no sé si tú viste por ahí una super tolvanera que hubo en estos días ahí en Santa Lucía, ¿no? Y dice uno, ¿cómo es posible que estén así las cosas? Pues imagínense cuando estén los aviones, ¿no? Y el tema del aeropuerto tiene que ver también con la administración, porque pues todo lo va a tener el ejército. Yo me pregunto, ¿en qué lugares hemos visto esto, no? Yo he visto eso en Rusia, he visto eso en Cuba, he visto eso en Venezuela, donde el ejército toma el control como el empresario, el administrador y va al fracaso, ¿no? Pero bueno, como esto es un tema largo, no sé si quieres algún comentario más para pasar al tema de la Universidad del Estado de México. Un momento, nada más para culminar. Mira, independientemente de que del problema y de las autoridades federales en el caso del Felipe Ángeles, el tema real es no se están respetando a las comunidades agrícolas de la zona de Zumpango, de la zona de Santa Lucía, se están expropiando tierras, no totalmente expropiadas, sino más bien ocupándolas militarmente. Este tema puede llegar a causar serios desajustes en la convivencia, te diría yo, de los goteros de la Ciudad de México, y con un tema delicado. No se ha definido con claridad, y esto preocupa a varias comunidades, si tú platicas con ellas, sobre la interconexión Ciudad de México, aeropuerto de la Ciudad de México, Santa Lucía o Felipe Ángeles, y el aeropuerto de la ciudad de Toluca. Este es un tema grave, y el gobierno del estado ha permanecido mudo y omiso. Claro, sí, porque el aeropuerto de Toluca, el Felipe Ángeles y la Ciudad de México se supone que van a ser no recuerdo cuál es el nombre que le llaman, un complejo, un circuito, entonces pues, se tiene que atender la importancia de este. Pero bueno, es un tema que también vale la pena atender, el tema del aeropuerto, el tema de la tierra y el tema de esa zona, que es una zona pues muy interesante, muy importante, muy querida también para nosotros los que somos acá del Estado de México. Bueno, ya hicimos hace unos días un acercamiento a la Universidad Autónoma del Estado de México. Decíamos, y tú comentabas aquella vez que por primera vez no había surgido de inicio, por lo menos, una candidatura de unidad. Se registraron 3 precandidatos.